Muy buenas tardes, abogada, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6, conformados por su servidora Dilma Ninet Serrano, Cristian Ariel Lanza, Kimberly Nicole Méndez y la señorita Melissa Saraí Reyes. Nosotros elegimos para la tarea de incorporación del derecho internacional, elegimos la sentencia de Pacheco Teruel, entre otros, versus el Estado de Honduras, en el cual, llegó a la Corte Internacional, y la Corte Internacional en sentencia declaró culpable al Estado de Honduras. Para que entendamos un poquito sobre el caso fue, los hechos fueron ocurridos en el 2004 en la penitenciaría de San Pedro Sula, en la cual la celda número 19 se quemó y fallecieron 107 personas que estaban privadas de libertad. El Estado de Honduras fue declarado culpable, y dentro de eso también tenían que, como Estado, garantizar que estos privados de libertad no les pasara este tipo de cosas. Sin embargo, pasó. Y una de las recomendaciones que hacen en esta sentencia es el derecho a la verdad, que tenían que reconocer cada uno de los cadáveres y devolvérselo a sus familias para que les dieran sepultura adecuada. En esta sentencia hay 10 recomendaciones que la Corte Internacional realiza, y en esto mis compañeros van a entrar un poco más a profundidad, pero solo les quería dar como una vista previa de lo que era. La sentencia que nosotros escogimos fue la del caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras. La sentencia hace referencia a el hecho que se suscitó en fecha de 17 de mayo del año 2004, cuando en el centro penal de San Pedro Sula habían problemas de sobrepoblamiento, hacinamiento, entre otras problemáticas que se daban dentro del centro penal. En la fecha de 17 de mayo ocurrió un incendio, al cual se le atribuye la causa de haber sobrecargado las líneas con aparatos electrónicos. Cuando el incendio ocurrió, las personas o los reclusos que se vieron más afectados fueron los reclusos de la celda número 19, ya que las autoridades que estaban en ese momento a cargo del centro penal solo recibieron la orden de llamar a los bomberos y disparar hacia el suelo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Las personas que se encontraban recluidas en la celda número 19 no pudieron abandonar de manera oportuna, por lo cual inhalaron mucho humo y obtuvieron quemaduras de alto grado, dejando como resultado un aproximado de 107 reclusos sin vida. Las familias de los afectados fueron a realizar el procedimiento de reconocimiento de cadáveres y todo lo respectivo que tenían que hacer por haber perdido a sus familiares de esta manera. Este caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que las autoridades del Estado de Honduras no actuaron en pro de los derechos humanos de quienes se encontraban recluidos en ese momento. A mí me toca hablarles acerca de lo que es la vulneración de derechos, en este caso Pacheco Teruel. Los derechos que se violentan están enumerados dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana es con esta convención la cual trabaja. Vamos a enumerar varios derechos que se violentaron por parte del Estado hondureño. Uno de los derechos primordiales y que todos los seres humanos tenemos, o sería el derecho fundamental, fue el derecho a la vida. Al morir estas 107 personas privadas de libertad en la celda número 7 del Centro Penal de San Pedro Sula, se violenta este derecho, ¿verdad? También lo que es el derecho a la integridad personal, ya que estas personas en el centro penal podría ser que vivían de una manera no congruente con los estándares internacionales en la materia carcelaria, por lo cual también la Corte Interamericana estipuló que el Estado hondureño había violentado este derecho,
ya que no se les permitía realizar recreación, ya que no les permitía hacer ninguna actividad por ser miembros e integrantes de maras y pandillas. También se violenta el derecho a la libertad personal. ¿Por qué? Porque dentro de estas 107 víctimas, 22 de ellas eran personas que todavía estaban llevando un proceso judicial, lo que nosotros podemos decir personas procesadas. Entonces aún no se había resuelto su caso. Entonces ya estaban ellos con las personas que estaban sentenciadas dentro de esta celda. También se violentan varios derechos a las garantías judiciales, por ejemplo, el principio de la igualdad y la retroactividad y de la protección judicial, porque en aquel entonces se aplicó una ley que se llamaba la ley antimaras. Entonces, varias de estas personas que fallecieron fueron procesadas y posteriormente se les dictó sentencia por pertenecer a un miembro, por ser miembro de mara o pandilla. Entonces, como ven, no se pudo haber dado otro proceso que ellos tuvieron la participación en cualquier otro ilícito. Entonces, más por eso la Corte Interamericana estipuló que se habían violentado estos derechos judiciales. Yo voy a hablar sobre las recomendaciones de la sentencia de Pacheco Truel y otros versos en Honduras. Se emitieron un total de 10 recomendaciones en la sentencia. La sentencia de fondo, reparaciones y costas, que constituye una forma de reparación. El Estado debe el plazo de 60 días a partir de la notificación de la sentencia de fondo. Reparaciones y costas en coordinación con los representantes, realizando esas convocatorias mediante las cuales se indica que están localizando a los familiares directos de esas víctimas, a fin de considerar los beneficios y las medidas de reparación dispuestas en el acuerdo de la solución amistosa. El Estado debe adoptar dentro de los plazos acordados las medidas legislativas como administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, adecuándola a los estándares internacionales a fin de prevenir principalmente esos incendios y otras situaciones críticas, así como evitar el sobrepoblamiento y el hacinamiento. El tercer punto tenemos: el Estado debe implementar las medidas de carácter inmediato, tendiente a garantizar esos derechos fundamentales de esos reclusos o de esos privados de libertad, como bien lo llamamos, así como las medidas de prevención de siniestros en los diferentes centros señalados en el acuerdo, en el plazo de esos 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia de fondo, las reparaciones y las costas. Debe remitir un informe de la deberá de remitirse un informe sobre las medidas urgentes adoptadas para garantizar esos derechos fundamentales de los reclusos, así como las medidas de prevención de siniestro y de los diferentes centros señalados en el acuerdo de la solución amistosa. El cuarto punto es: el Estado dentro de un año deberá adoptar las medidas legislativas dispuestas en el acuerdo de la solución amistosa y homologadas por la Corte en la sentencia de fondo, las reparaciones y las costas. El quinto punto es: el Estado debe implementar programas de capacitación al personal civil, policial y los centros penales, y planes de emergencias y evaluación en casos de incendios o otras catástrofes. Como sexto punto es: el Estado debe brindar esa atención médica y psicológica a estos familiares que así lo solicitan. El séptimo punto es: el Estado debe realizar las publicaciones del resumen oficial de la sentencia de fondo, las reparaciones y las costas en el diario oficial y en el diario de ampliación de la circulación nacional,
así como la sentencia de su integridad de una página web por el periodo mínimo de 1 año y dentro de ese plazo de los 6 meses contados a partir de desde que se hizo esa notificación misma. Como el punto 8, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento y hacerse responsable internacionalmente. Como el 9 punto sería, el Estado debe investigar esos hechos del presente acto o del presente caso a fin de esclarecerlos, determinar la verdad y correspondientes responsabilidades penales, administrativas y disciplinarias y aplicar efectivamente esas sanciones y esas consecuencias que la ley prevé. Como el último punto es, el Estado debe pagar las cantidades establecidas en el acuerdo por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por reintegro de costas y gastos según corresponda dentro del plazo de los 3 años a partir de la notificación de la misma. Muchas gracias.